¿Qué tal? Buen día y bienvenidos. Me presento, soy José Luis Maldonado Villatoro, cursando la experiencia educativa de Mecánica y Sistemas de Transporte de Fluidos en RC 68186, con el docente Jiménez Silva Cruz Isidro. Voy a presentarles la segunda evaluación de esta experiencia educativa. Vamos a comenzar primero mencionando que vamos a hablar de la clasificación del movimiento de fluidos, empezando por flujo comprensible e incomprensible. Bueno, ¿qué necesitamos saber la teoría de esto? ¿Ok? ¿Qué es un flujo comprensible? Como su nombre lo dice, es un flujo que se puede comprimir, pero eso es a simple oído, ¿no? Entonces vamos a leer y escuchar lo que nos dice la teoría. La teoría nos dice que se le conoce como flujo comprensible cuando los cambios de volumen en un fluido son demasiado grandes. Cuando cambias el volumen de un fluido, drásticamente se le conoce como flujo comprensible, a diferencia del flujo incomprensible, que es totalmente diferente, ¿ok? La teoría nos dice que se conoce como flujo incomprensible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el fluido. O sea, que por más que tú ejerzas una presión, va a ser un cambio mínimo, muy mínimo, alrededor de 1% al volumen del fluido. Tenemos los siguientes ejemplos que de un líquido y un gas. Cuando tú ejerces presión dentro de una jeringa, teniendo un líquido, ejerces una presión tapando la boquilla, no vas a hacer un cambio de volumen. A menos que sea una fuerza muy enorme, va a haber un cambio. Eso podremos notar el cambio si no se rompe la jeringa, ¿okay? Porque la presión tiene que ser muy grande. En cambio, muy diferente cuando es un gas. Cuando tú ejerces presión en una jeringa tapada que tiene gas, oprimes, va a haber un cambio de volumen. Como podemos notarlo aquí, en el líquido no hay cambio de volumen, por eso son poco comprensibles, o en otras palabras, incomprensibles. Alrededor de los gases, que son fluidos muy comprensibles. Vamos a demostrarlo porque se dice aproximadamente, con un ejercicio calcule el cambio de presión para ocasionar una disminución de 1% en un volumen de alcohol etílico. Expresar el resultado en megapascales. Necesitamos la siguiente fórmula, que es E igual a menos delta P sobre delta B sobre B, donde E es igual al módulo volumétrico, delta P es igual a la variación de la presión, y delta B sobre B es igual a la relación entre el cambio de volumen y el volumen del fluido. Esto es una unidad adimensional. Bueno, ¿qué necesitamos para este problema? Pues tenemos prácticamente todo. Tenemos dos datos de 3. Sabemos que hay que hacer un despeje a la fórmula original. Necesitamos conocer delta P, entonces despejamos delta P. Y tenemos que delta P es igual a menos E sobre delta B sobre B. Sustituyendo valores, haciendo la operación, nos da un resultado de 8.96 megapascales. Bueno, ¿qué significa esto? Que necesitas una fuerza muy grande para hacer un cambio de solo 1%. Por eso se le puede llegar a decir incomprensibles. Bueno, vamos con el siguiente tema, que es flujo viscoso y no viscoso. Vamos a comenzar con los fluidos no viscosos. ¿Cuál es su principal característica? Que no tiene viscosidad, o sea, que su viscosidad es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que cuando este fluido pasa alrededor de un tubo, su velocidad va a ser constante y sin cambios. ¿Qué significa esto también? Pues que la presión que entra va a ser igual a la presión que sale, o sea, P1 es igual a P2, ya que no hay ningún cambio en la trayectoria de este fluido. Podemos notar que la velocidad en este punto va a ser la misma en este punto, y en el otro, y en el otro, y así sucesivamente. No va a tener cambios ni deformaciones. A diferencia del flujo viscoso. Aquí hay un ligero problema con los viscosos, porque su característica principal es que su viscosidad es diferente a 0, o sea que tiene una cantidad, ¿ok? Por lo tanto, podemos notar que en el centro del tubo hay partículas que van más rápidas que otras. ¿Por qué? Las partículas que van cerca de las paredes tienen rozamiento con las paredes, gracias a su viscosidad. Y esto nos da a entender que la presión 1 va a ser mayor a la presión 2. O sea que la presión que entra
va a ser mayor a la presión que sale. Ahora vamos a hablar del flujo permanente y no permanente. Bueno, el flujo permanente significa que en la velocidad en cada punto de la corriente permanece constante respecto del tiempo. Por consiguiente, el caudal se mantiene constante. Podemos notarlo en este pequeño esquema que podemos notar aquí. Cuando H es constante, es un flujo permanente. Bueno, cuando un flujo no permanente, bueno, se le conoce al cambio importante en la condición del flujo con respecto del tiempo. Entonces, el flujo debe tratarse como no permanente. Tenemos aquí este mismo esquema. Cuando H es variable, el flujo no es permanente. Es un flujo no permanente. Ahora, vamos a hablar de un flujo laminar. ¿Qué es el flujo laminar? Lo que nos dice la teoría aquí es, se le llama flujo laminar al movimiento que se presenta en láminas paralelas sin intermezclarse en cada partícula del fluido y sigue una trayectoria suave llamada línea de corriente dentro de un tubo. Bueno, a simples cuentas, el flujo laminar es el flujo ordenado y paralelo de la trayectoria de un fluido. O sea, va en un tubo, va bien, sin problemas y sin complicaciones. Aquí está un esquema donde podemos apreciarlo mejor. Es parecido al inicial, pero en ese se aprecia mejor. Es laminar flow. Entonces podemos ver las líneas son paralelas y rectas sin provocar ningún problema. A diferencia del flujo turbulento. Se le llama flujo turbulento al movimiento de un fluido que da en forma caótica. Y cuando las partículas del fluido se mueven desordenadamente. Las trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos no coordinados. O sea que es más desordenado y caótico. Podemos apreciarlo aquí, cómo se generan los pequeños remolinos y cómo no son paralelos. Bueno, aquí presento un problema donde cómo identificar cuando un fluido es laminar o turbulento. Empezamos con el siguiente que dice, determine si el flujo es laminar o turbulento. Si se fluye en glicerina a 25 grados en una tubería cuyo diámetro interior es de 150 milímetros y la velocidad promedio del flujo es 3.6 metros sobre segundo. Aquí tenemos una nota que dice, si el número de Reynolds es menor a 2000, entonces el flujo es laminar. ¿Qué necesitamos para resolver este problema? Realmente no mucho porque tenemos muchos datos. Y es un problema bastante sencillo porque es para que podamos entender cómo obtenemos el número de Reynolds. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos los datos, tenemos la velocidad, el diámetro, la densidad y μ. Lo único que hay que hacer es sustituir en esta fórmula. El número de Reynolds es igual a velocidad, diámetro sobre μ. Sustituyendo valores, aquí y operando, me dio un resultado de 707.7 por 10 a la 6. Es un número menor a 2000, por lo tanto, la glicerina que cuando fluye es un flujo laminar. En este que sigue, nos va a decir cómo identificar si un flujo es turbulento. Bueno, pues es que hay similar al anterior, solo que cambia una pequeña cosa que aquí le voy a explicar. El problema nos dice, la velocidad media de la sangre en la aorta, que la aorta tiene un radio de 1.19 centímetros, durante la parte estacionaria del latido es de 35 centímetros sobre segundo. El flujo es laminar o turbulento. Aquí puso esta nota donde cuando el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo es laminar. Y cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, es un flujo turbulento. Aquí considera el μ como 2.8 por 10 a la menos 3 y la densidad de la sangre de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos los datos, tenemos radio, tenemos densidad, tenemos velocidad, perdón, tenemos diámetro, tenemos velocidad, tenemos μ y tenemos densidad. Y bueno, tenemos todos los datos. Lo único que hay que hacer es sustituir con la misma fórmula que usamos anteriormente. El número de Reynolds es igual a la densidad por velocidad por diámetro sobre μ. Haciendo la operación, sustituyendo valores, me dio un resultado de 4400. Este es un resultado dimensional y nos da a entender que es un flujo turbulento, que la sangre es un flujo turbulento. Ahora vamos a hablar del flujo volumétrico. ¿Qué es el flujo volumétrico? Pues es la cantidad de volumen que circula en una sección transversal de un tubo por unidad de tiempo. Aquí tenemos el tubo y tenemos el flujo. Lo que queremos saber es el volumen del flujo que pasa a través de esta sección transversal.
esa que tenemos aquí en azul. La forma de obtenerlo es Z igual a B sobre T, donde Z es igual a flujo volumétrico, B es igual a volumen y T es igual a tiempo. Aquí tenemos este esquema que podemos conocer que el área de la extensión transversal es igual a área por pi por radio cuadrado. Las unidades se dan en metro cúbico sobre segundo, metro cúbico sobre minuto, litro sobre segundo, litro sobre minuto, metro cúbico sobre hora. Y es importante, hay que recordar que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Eso es muy importante, porque normalmente siempre varía la información de los problemas que nos dan. Bueno, el siguiente es flujo másico. Se lo conoce como la cantidad de masa que circula una sección transversal de un tubo por unidad de tiempo. Es similar al anterior, solo que queremos saber la masa y en el otro queremos saber el volumen. Y se conoce de la misma forma, perdón. En un tubo que tiene una sección transversal de flujo, en esta parte queremos conocer cuánta masa pasa por ahí. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues Q es igual a M sobre T, donde Q es flujo másico, M es igual a masa y T es tiempo. Las unidades son kilogramos sobre segundo, kilogramos sobre minuto y gramos sobre segundo. Sería todo. Gracias por su atención. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.